Story time rápido de cuando le contaron a mi mamá que yo había perdido el año. Porque sí, yo perdí octavo y ya les voy a contar cómo fue eso. Eso fue por allá en el año 2017 cuando yo estaba en octavo y yo era de esos que solo le gustaba jugar fútbol. Vea, yo no tenía ganas de hacer nada más sino jugar fútbol. Y yo por allá a fin de año iba perdiendo un poco de materias, pero mi mamá no tenía ni idea. Y por esos días cuando se está acabando el año que se supone que uno tiene que recuperar, yo estaba en un torneo de fútbol. Eso fue en la semana de recuperaciones y a la otra semana mi mamá fue al colegio que a ver yo cómo iban las materias. ¿Y cómo les parece que apenas entramos al colegio me encontré a mi director de grupo en ese tiempo y ¿saben lo que me dijo? No, usted ya llegó demasiado tarde. Y mi mamá obviamente no entendía nada porque ella no sabía que yo iba perdiendo hasta descanso y que en la semana de recuperaciones yo me fui a jugar fútbol. Cuando el profesor le empieza a explicar que yo ya no tenía chances de pasar el año, mi mamá se puso a llorar ahí en el colegio, todo el mundo pasaba y nos miraba y yo con una vergüenza, parce. Y si no fuera suficiente, el profesor le contó a mi mamá que yo en clase era cansón, que hacía recocha. Era verdad, pero no tenía por qué contarle, profe, si ya perdí el año. ¿Y cuál es la moraleja de esta historia? Que si ustedes van perdiendo el año, parce, al menos vayan a la semana de recuperaciones, que no les pase lo mismo que yo. Los tipos de cuadernos que todos llevamos alguna vez al colegio. Y póngale cuidado porque en su salón habían de todos estos cuadernos. Comenzamos con los cuadernos caros, vea, eso siempre veía gente en el salón que tenía plática y se compraba los cuadernos de marca. Y por otro lado estaban los baratos y uno prefería de esos porque con menos plata podía comprar más cuadernos. No me pregunte por qué, pero en todos los salones siempre había alguien que tenía los cuadernos así como forrados como para protegerlos. Confirmen si a ustedes también les pedían todos los años estos cuadernos doble línea que eran como para hacer planas, pero a la larga uno nunca los terminaba usando. Y terminamos con este que yo llamo el cuaderno del desparche porque cuando uno no tenía nada que hacer en clase se ponía a hacerle dibujitos por allá en la última hoja, intentando hacer una ASMR. Para los que de pronto no sepan qué es esto, son estos videos así como que lo ayudan a usted a dormir bien, como relajantes, como satisfactorios. Bueno, vea, empecemos pues. Obviamente tengo que hablar así pasitico porque se supone que es relajante. Tenemos este vaso de soda que es como agua con gas, vea. No sé si se escuche. Y también tengo los platanitos del T1. Vamos a ver si se escucha bonito y se escucha bacano. La sobremesa. Acuérdense que es la primera vez que hago esto, entonces no me vayan a criticar ni que ay, que usted no sabe hacer eso. Es la primera vez, o sea, no sé. Bueno, ya revisé la toma y creo que hablé un poquitico duro, pero no importa. Vamos a hablar de los miedos típicos del colegio, porque uno en el colegio vivía asustado de que pasaran estas cosas. Comenzamos con el típico miedo a la reunión de padres porque uno siempre pensaba que le iban a dar quejas de uno a la mamá. Todo el mundo le tenía miedo a esa fila de la tienda para comprar en el descanso, por eso apenas sonaba el timbre uno salía corriendo para ser el primero. Yo sé que a todos nos pasó que fuimos llegando al colegio todos contentos de la vida cuando vemos a todo el salón con una cartelera y uno no llevaba nada. Seguimos con este que es una combinación de miedo y adrenalina de que lo pillaran a uno haciendo copia en el examen. Vea, uno salía sudando frío de ese salón. Y terminamos con uno de los mayores miedos y es que el profesor llegue y le dé por hacer un examen sorpresa. Vea, uno tiene que estar preparado para eso. Esto es lo que siempre pasa en las clases de educación física en el colegio. Y véanselo hasta el final para que me confirmen. Todos sabemos que en las clases de educación física los pelados solamente queremos irnos a jugar fútbol, ni siquiera dejamos llegar al profesor cuando ya le estamos diciendo. Y obviamente las niñas también quieren ir a jugar voleibol y ahí es donde se arma la pelea entre los que quieren jugar fútbol y los que quieren jugar voleibol. Eso en todos los salones siempre hay una niña que justo en la hora de educación física se siente mal, no me pregunte por qué, pero siempre le pasa. Eso existen dos tipos de profesores de educación física, los que se quedan sentados ahí toda la clase y no le dicen nada a uno, y los que parece que le estuvieran entrenando a uno para ir a jugar el mundial porque desde que usted los ve ya sabe que la clase va a estar dura. Quiero que los hombres y las mujeres también me confirmen si a los manes del salón siempre los hacían llevar desodorante, que porque después de la clase olían maluco. Vamos a hablar sobre los tipos de novios que hay en el colegio, porque a todo el mundo en el colegio alguna vez le dio por tener novio o por tener novia. Vamos a comenzar con los fastidiosos o con los intensos porque por donde usted los vea están abrazados o cogidos de la mano a toda hora. Seguimos con los que a toda hora mantienen regañando porque siempre la coordinadora los ve por ahí dándose besos, hasta ya les citaron a los papás. Ay, o si no los showceros que mantienen a toda hora peleando en el descanso, uno a toda hora los ves agarrados. Todos hemos visto a esos novios en el colegio que por chat se dicen de todo, pero en el colegio ni siquiera se hablan, ni siquiera se miran. Y terminamos con esos novios que están en el mismo salón que por allá a fin de año pierden el año porque nunca se concentraban en la clase. Esto es cumplir años acá en Colombia, porque cumplir años acá no es cualquier cosa. Vamos a empezar con que el día del cumpleaños de uno a las 12 de la noche ya lo están llamando que las tías, que la abuelita, hasta ahí pudo dormir uno. Ahora está de moda, y me incluyo, que todo el mundo de cumpleaños quiere estas bombas de helio que después terminan colgadas en la pared. Aquí en Colombia yo no sé
a quién se le ocurrió, pero no falta que el día del cumpleaños alguien le quiera estallar un huevo a uno. Quiero que me confirmen porque yo sé que no soy el único, que las velas de la torta son las mismas que usaron el año pasado. Si sus tías no lo llamaron a las 12 de la noche, tenga por seguro que en todo el día le van a estar mandando puras imágenes de feliz cumpleaños por WhatsApp. Y nunca puede faltar la típica frase de los chistositos, dice que ya se está volviendo más viejo. No, pues gracias. Estos son los zapatos típicos que todos hemos usado para ir al colegio, porque no importa usted dónde haya estudiado, se ha tenido que poner alguno de estos. Vamos a empezar con unos de las niñas, y es que hubo un tiempo donde todas las peladitas llevaban estos zapatos para diario, los que tienen la suela de goma. No importa si usted es hombre o mujer, si en su colegio pedían tenis blancos, siempre llevaban de estos Converse, esos no fallaban. Y si no eran los Converse, eran los clásicos, los Venus, esos que le duraban a usted toda la vida. A todos en algún momento nos debieron mandar con estos zapatos de velcro, que eso a fin de año ya ni siquiera le pegaba. Confirmen si en su salón también había un pelado que para diario se compraba los zapatos más elegantes que encontraba, como si fuera por matrimonio. Y siempre en el salón había alguien que tenía más plata que todos y se compraba zapatos finos para después darles palo en el colegio. Estas son las típicas cartucheras que todos hemos tenido para el colegio o para la universidad, porque usted ha tenido que tener al menos una de estas. Vamos a empezar con las cartucheras que venían junto con la maleta y con la lonchera, pero esas casi siempre eran muy caras. Yo sé que en su salón siempre había alguien, que casi siempre era una peladita, que tenía esa cartuchera con 1000 bolsillos para los marcadores, resaltadores, guardaba de todo en esa cartuchera. Hábleme también de esa cartuchera que tenía pura basura, porque eso parecía que le sacaran punta a los lápices ahí adentro. Que se reporten los que no se complican la vida con las cartucheras y compraban la más sencillita, esa que valía como 5000 pesos, con eso ya estaban bien. Y no me puede faltar esa cartuchera toda pequeña, que eso no le cabía nada, mejor dicho, usted le echaba 2 lápices y ya estaba toda llena. Estos son los típicos raspones o golpes que todos tuvimos cuando éramos pequeños, porque es que si usted no le pasó ninguno de estos, entonces no tuvo infancia. Vamos a comenzar con la típica raspada de rodilla, porque siempre que uno se ponía a correr por ahí como loco, se terminaba raspando la rodilla. Continuamos con la fractura de brazo, porque a mí nunca me pasó, pero siempre había un peladito en el colegio que llegaba con el brazo fracturado. Hábleme también de la famosa cogida de puntos en la cabeza, porque uno siempre le pasaba cuando la mamá le decía que se bajara de algún lado. Cosas que duelan harto, y los machucones, porque a más de uno le pasó que se bajó del carro y terminó con ese dedo todo machucado. Confirmen los que alguna vez iban subiendo rápido las escaleras y terminaban pegándose en la canilla con el borde de eso. Y vamos a terminar con la típica caída en la bicicleta, porque si usted tuvo una bicicleta, más de una vez se debió haber costaleado. Hoy vamos a hablar sobre los miedos más tontos que todos teníamos cuando éramos pequeños, porque a todos antes nos daban miedo estas cosas. Vamos a comenzar cuando las mamás se demoraban en recogerlo a uno del colegio, ya uno se ponía todo triste y le daba miedo que lo dejaran por ahí tirado. Confirmen que yo no soy el único que se ponía a ver disque Chucky, y eso uno le daba tanto miedo que hasta se tenía que ir a dormir con los papás. Y este todavía me sigue pasando, y es cuando la mamá de uno lo deja haciendo fila en el supermercado. Vea, ese es de los mayores miedos que hay, porque esa fila avanza todo rápido. O si no, hábleme de cuando llamaban a la mamá de uno del colegio, así uno no hubiera hecho nada mal, uno le daba miedo que la llamaran. Y no me puede faltar el más clásico, y es cuando lo regañaban a uno en la calle diciéndole que se lo voy a regalar a ese señor. Vea, y si uno se quedaba calmadito. Hoy vamos a hablar sobre los típicos dulces de 100 que todos compramos alguna vez en la tienda, porque hoy en día ya no se consiguen dulces de 100 en ningún lado. Vamos a comenzar con los famosos Max Combi, cuando valían 100, porque hoy en día uno ya ni siquiera los ve. Confirmen si a todos nos encantaban estas bananitas disque de aguardiente, y uno se comía varias para hacerse el borracho con los amiguitos. La vieja confiable de todo el mundo cuando le sobraban por ahí 500 era comprarse estas gomitas Grizzly clásicas que se las daban en servilleta. Ya si usted era más arriesgado, pues se compraba un revolcón, porque con uno solo uno ya quedaba listo. Y no se me pueden olvidar las famosas mentas heladas, que eso hasta valía como 50 pesos, pero eso ya no existe. Estos son los peinados que todos tuvimos para ir al colegio, porque aquí vamos a hablar de los hombres y de las mujeres. Vamos a comenzar con las niñas, y es que a todas alguna vez las mandaron con el pelo mojado, y eso el pelo les olía rico todo el día. Confirmen si todas alguna vez les dio por hacerse un mechón de otro color, que eso a la larga los profesores o los papás les hacían quitar eso. Y siempre estaba la que mandaban al colegio con ese pelo todo templado. Yo siempre me pregunté si eso les dolía. Ahora vamos con los hombres, y vamos a comenzar con el que le llenaban el pelo de gel. Vea, eso parecía que todos los días le echaran un tarro nuevo. Yo no sé por qué, pero la mayoría de los hombres alguna vez tuvieron el honguito. Uno se pone a mirar fotos viejas del colegio y la mitad del salón tiene ese peinado. Confirmen si en su salón siempre había un pelado que se hacía el 7, y eso a cada ratico los profesores lo regañaban, que porque eso no se podía en el colegio. Y terminamos con el más clásico, con el corte militar, porque uno cuando iba a entrar al colegio siempre le hacían ese. Estos son los típicos lápices que todos los estudiantes hemos tenido para el colegio. Vamos a empezar con los más inservibles, que son estos que se estiraban. Vea, usted compraba eso y perdía la plata, porque eso ni escribía ni borraba, era nomás como para decoración. Estudiante que se respete, todos los años ha tenido este, el clasiquito, es el que nunca le puede faltar a uno. Y lo que a principio de año fue un lápiz bonito, a fin de año termina siendo una cosa de esas toda desgastada, pero uno no se pone a comprar más. Todos tuvimos ese lápiz fastidioso que a toda hora se le mantenía partiendo la punta. Vea, eso no le duraba a uno nada, porque uno medio le sacaba punta y eso ya estaba todo partido. O si no, hábleme de este que no pintaba nada,
nada, yo no sé a quién se le ocurrió inventarse ese lápiz, pero uno lo compraba y terminaba era botando la plata. Y hubo una época donde todas las peladitas de salón compraban era el lápiz con muñequitos. Eso tampoco era muy bueno que digamos, pero lo compraban nomás por el muñequito. Esto es lo que pasa cuando hay un temblor acá en Colombia, porque siempre que tiembla uno ve que pasan estas cosas. Eso cuando tiembla, así sea lo más pasito del mundo, todos los vecinos del barrio salen a ver qué pasó y de paso se quedan ahí echando chisme un ratico. En todas las casas siempre va a haber una persona que grita apenas empieza el temblor. Uno no se asusta por el temblor, sino por los gritos. Apenas pasa el temblor y uno se mete al celular, siempre va a haber un poco estados de personas publicando que tembló, que quien sintió el temblor, ya sabemos que tembló. No me pregunte por qué, pero siempre hay gente que no siente los temblores. Puede temblar durísimo y esa persona está relajada, después ni se da cuenta que tembló. Y si a uno en algún momento lo coge un temblor con la abuela, tenga por seguro que ella se va a poner a rezar todas las oraciones del mundo. Vea, eso no va a salir, sino que se va a quedar en la casa rezando. Estas son las puertas típicas que hay en las casas aquí en Colombia, porque me lo pidieron y ustedes saben que yo estoy acá es para hacerlos felices. Comenzamos con una de las más típicas y son estas metálicas que uno medio toca y ya se escucha por todo el barrio. O si no, también están las puertas que tienen reja, que eso casi siempre lo ponen es para que el perrito no se huele. Y hay casas donde se toman en serio la seguridad porque tienen como 10 cerraduras. Eso uno tiene que andar con un boleo de llaves en el bolsillo para poder abrir la puerta. Acá en Colombia también hay puertas que tienen estos vidrios que donde usted le pegue un balonazo a esa puerta, póngale la firma que le toca pagar vidrio. Todos tenemos un amigo, un familiar, un conocido que en la casa parece que tuviera la puerta de una iglesia, porque uno llega y eso es gigante. Y confirmen si todos hemos ido a una casa donde tienen la puerta con este ojo que miran los invitados antes de que llegue. Uno se siente como observado antes de que le abran la puerta. Estos son los lapiceros típicos que todos hemos tenido para el colegio o para la universidad, porque si usted no tuvo ninguno de estos, yo no sé entonces con qué escribía. Comenzamos con los típicos, con los retráctil. Vea, usted sabe que uno terminaba dañando el lapicero de tanto hundirle ese botoncito. Y si uno no tenía ese, pues siempre tenía que tener los de tapita, que eso le terminaba sirviendo de chicle porque uno se la pasaba masticando esas tapas. Todos alguna vez llevamos de estos lapiceros de oficina al colegio que se los terminaban regalando los papás de uno cuando uno ya no tenía los otros. Yo sé que en su salón siempre estaban las peladitas que coleccionaban los lapiceros de muñequitos, de otras cosas, y nunca se lo prestaban a uno, que porque uno se los dañaba supuestamente. Y uno por allá a fin de año ya terminaba era escribiendo con la mina de los lapiceros porque los que tenía ya los había botado y eso se lo encontró por ahí tirado en el piso. Hoy vamos a hablar de las gaseosas típicas, mejor dicho, las que todo colombiano ha tomado alguna vez. Comenzamos con la manzana postobón. Vea, esa es la propia para cuando almuerza pollo asado o para cuando toca un trasteo. Y mucha gente no ha tomado de esta, pero la conocen por el comercial, la famosísima Bretaña, el comercial que lleva toda la vida escuchando. Eso hubo una época donde estaba de moda el señor Toronjo, que eso hasta salía por Caracol y que no sé qué, pero eso nunca más lo volvieron a vender. Y cuando uno se va para un asado puede faltar de todo menos la colombiana, porque con eso hacen el refajo. Confirmen los que también se acuerdan de la Fanta, eso también duró como 2 años y uno nunca más la volvió a ver. Y obviamente no me podía faltar la ponimalta, porque uno se toma eso con cualquier cosa, con pan, con buñuelo, con lo que sea, eso nunca puede faltar en una casa. Hoy vamos a hablar de cómo son los nuevos del salón el primer día de clases, porque eso todos los años llega gente nueva al salón de uno. Uno identifica a los nuevos del salón porque van llegando es con ropa como si fuera Jean Day, porque todavía no les ha llegado el uniforme completo. Y si entre los nuevos del salón hay una niña, eso es por ley que todos los manes del salón ya empiezan a decir que es la más linda. Uno el primer día o la primera semana ve que los nuevos están por allá todos tímidos, como que no han entrado en confianza, pero de la segunda semana para arriba ya se cogen confianza y empiezan a hacer el mismo desorden que todo el salón. Y confirmen si mientras se le aprenden el nombre le dicen disque el nuevo o la nueva, hasta que ya por fin se le logran aprender el nombre. Así son los baños que hay en todas las casas aquí en Colombia, porque si el baño de su casa no tiene alguna de estas cosas, usted está seguro que es colombiano. No me pregunte por qué, pero en todos los baños de Colombia siempre hay estos pedacitos de jabón que ya nadie se baña con eso, pero tampoco los botan. Y hay casas donde se toman en serio la decoración porque hasta le ponen ropa a la taza del baño. Eso casi siempre es en la casa de las abuelitas. Nunca puede faltar el tapete, ya sea para que uno no se caiga de cabeza en la ducha o para que se sequen los pies cuando salga. Todos hemos tenido ese cepillo de dientes todo viejo y todo roñoso que cuando ya no se puede usar más uno lo termina usando es para lavar el baño. Yo sé que en su baño también tiene que haber el ambientador y siempre lo dejan ahí a la mano para que cuando venga la visita lo use. Y mención especial al shampoo que se rinde con agua, porque todos lo hemos hecho alguna vez y eso dura como 2 semanas más.